Un amor inesperado nació entre vitrinas de merengue y charolas calientes, una clienta silenciosa, una panadera risueña, y los pasteles que cada sábado se volvieron pretextos para algo más que azúcar. Lo que comenzó como una rutina se convirtió en un lazo invisible, dulce y profundo. Acompáñame a descubrir cómo un gesto sencillo puede despertar sentimientos que transforman vidas enteras. Mi nombre es Andrea, y podría decir que esta historia comenzó como muchas otras, en un sábado cualquiera, de esos en que el antojo te saca de casa y terminas en una panadería sin mucha intención, más que comprar algo dulce. Vivía sola en un departamento pequeño, en una ciudad que parecía demasiado grande para alguien que aún buscaba su lugar. Cada fin de semana caminaba por la misma calle del mercado, respirando el olor a pan recién horneado, esquivando a vendedores que ofrecían fruta, queso o flores, hasta llegar a Dulce Aurora, una panadería pequeña, con un toldo verde y letras blancas en la entrada. No sé en qué momento se volvió costumbre. Al principio era solo un bizcocho o una rebanada de pastel de 3 leches, pero después se volvió ella. La chica tras el mostrador. Tenía el cabello recogido en una coleta desordenada, unos lentes empañados por el calor del horno, y una sonrisa que parecía tener más azúcar que todos los panes juntos. Yo no sabía su nombre, nunca me atrevía a preguntarlo, apenas intercambiábamos algunas palabras. ¿Lo de siempre?, preguntaba ella, ya sabiendo que yo elegiría el mismo pastel de fresa. Y yo asentía, fingiendo que era solo coincidencia. Pero no lo era. Había algo en su manera de entregar la caja, en cómo sus dedos rozaban los míos sin querer. Algo que me hacía querer volver. Cada sábado. El problema era que no sabía cómo decirle que me gustaba, ni siquiera sabía si podía. Tenía miedo, del rechazo, del silencio, de romper ese ritual dulce que habíamos creado sin palabras. Y sin embargo, cada vez que cruzaba la puerta y sonaba la campanita sobre mi cabeza, sentía que podía volar. Pasaron varias semanas así. Mis amigas me decían que estaba loca por gastar tanto en pasteles, pero era el único momento en que realmente sentía que tenía una conexión con alguien. Ella, la chica de la panadería. Una vez llegué más temprano. Quería verla sin tanta gente. La puerta estaba entreabierta. Caminé con cuidado. La vi en el fondo, sola, limpiando una bandeja. Llevaba audífonos puestos y bailaba ligeramente al ritmo de la música. Giró y nuestros ojos se encontraron. Me sonrió, pero esta vez no fue la sonrisa de siempre. Fue más larga, más abierta, como si me hubiera estado esperando. «Llegaste más temprano hoy», dijo, quitándose un guante. Quería probar algo diferente, mentí. ¿Algo salado, tal vez? Algo que no tenga tanto que ver con el pastel de fresa, dije, sonriendo. Aunque por dentro solo quería quedarme mirándola. Ella me miró un momento y luego, con voz suave, dijo: «Tengo algo que acabo de sacar del horno. No está en el menú todavía. ¿Quieres probarlo?» Asentí, casi sin respirar. Me senté en una de las 2 mesitas del lugar. Me trajo una porción de pan relleno con frutos rojos y glaseado de vainilla. Me lo sirvió en un plato con una servilleta color durazno y se sentó frente a mí. Nunca lo había hecho antes. «Me llamo Emilia», dijo, mientras se quitaba los lentes y los limpiaba con el borde del delantal. «Andrea», respondí. Ese fue el primer sábado que no compré nada para llevar, el primero que no comí sola en mi departamento, el primero que ella se sentó a mi lado, y supe que algo muy dentro de mí había cambiado. Desde aquella mañana, los sábados comenzaron a tener otro sabor. Después de conocer su nombre, Emilia, todo se volvió más humano. Ya no era solo una panadera sonriente tras el cristal.
Era una persona que escuchaba música mientras horneaba, que bailaba cuando pensaba que nadie la veía y que, por alguna razón, había decidido compartir conmigo un pedazo de su tiempo y de su pan. La siguiente semana me arreglé más de lo normal. No mucho, solo un poco de delineador y una blusa más alegre. Fingí que era casualidad, pero en el fondo sabía que estaba nerviosa, no por lo que iba a comprar, sino por lo que esperaba volver a sentir. Y ahí estaba ella, como siempre, detrás del mostrador, con el cabello en la misma coleta floja. Pero al verme entrar, su cara se iluminó. ¿Lo de siempre?, preguntó, como cada vez. ¿Y si hoy me sorprendes otra vez?, dije, con una sonrisa que me salió más valiente de lo que creí tener. Ella se rió suavemente, como si ya lo hubiera estado esperando. Tengo una tarta de durazno con crema de almendras, pero no la he servido aún, es solo para gente especial. Sentí que mis mejillas se encendían. Me acomodé un mechón de cabello detrás de la oreja, intentando parecer tranquila, pero por dentro era un incendio de emociones. Entonces, soy afortunada, dije. Me sirvió un trozo generoso y lo colocó en una bandeja color menta. Otra vez se sentó conmigo, sin pedir permiso, como si eso ya fuera parte del nuevo ritual. Hablamos por más tiempo esa vez. Me contó que la panadería era de su abuela, que había aprendido a hornear desde niña, que su sueño era abrir un lugar propio, más grande, con ventanales enormes y música suave todo el día. Su voz se volvía más cálida con cada palabra, como si hablara de un amor antiguo. Yo apenas podía apartar la mirada de sus labios mientras hablaba. Yo le hablé de mi trabajo en diseño gráfico, de mi pequeña oficina en casa, de los días en los que no salía para nada y el sábado era mi única excusa para respirar aire diferente. Me reí cuando le dije que mis pasteles eran la única constante en mi vida, pero ella no se rió. Me miró como si hubiera dicho algo serio. A veces, un pastel es más que un pastel, ¿sabes?, dijo, bajando la voz. ¿Qué quieres decir? Hay gente que viene por costumbre, otros por nostalgia, y hay quienes vienen por alguien. Hubo un silencio breve, y luego sus ojos se quedaron fijos en los míos. ¿Y tú?, me preguntó, con una dulzura que dolía. Yo vengo por la sonrisa detrás del mostrador, respondí, apenas un susurro, pero ella lo escuchó. Sus mejillas se tiñeron de color cereza y mordió el borde de su servilleta. Entonces tal vez debería sonreír más, dijo. No nos dijimos más en ese momento, pero ya no hacía falta. Terminamos la tarta en silencio, una de esas pausas en las que todo dice más que las palabras. Yo me fui sin pastel para llevar. Me bastaba con el recuerdo del sabor y la certeza de que algo estaba creciendo entre nosotras. Esa noche, mientras me lavaba los dientes, me descubrí sonriendo frente al espejo. Cerré los ojos, volví a verla. Emilia, su risa, su forma de bajar la mirada, el calor de su mano cuando me entregó el plato. Todo seguía ahí, en mi pecho, latiendo suave y dulce. Y entonces entendí. Ya no se trataba de verla cada sábado. Se trataba de no dejar de sentir esto. Habían pasado ya varios sábados desde que Emilia y yo empezamos a compartir más que pan. La costumbre se había vuelto necesidad, y aunque nuestras conversaciones eran dulces y nuestras miradas largas, ninguna de las dos se atrevía a nombrar lo evidente. Ese día, cuando llegué a la panadería, había una fila fuera. El toldo verde parecía más brillante, como si el sol le hubiera puesto atención especial. Me acomodé tras una señora que cargaba una bolsa de naranjas y una niña que no dejaba de brincar. Al entrar, el aroma me golpeó como un recuerdo feliz. Chocolate, canela, vainilla, y entre todo eso, su voz. Andrea, dijo, como si me hubiera estado esperando otra vez. Yo solo sonreí.
Ya no necesitábamos saludos formales. Hoy hice algo nuevo, me dijo Emilia, guiñando un ojo. Pastel de chocolate amargo con un toque de café. Lo pensé mientras escuchaba una canción que me recordó a ti. Me tomó unos segundos procesar eso. ¿Una canción que te recordó a mí? Sí, era de esas con letras tranquilas, pero que te dejan con mariposas en el estómago. No sé. Tenía ese algo que tienen las personas que se meten en tu cabeza sin pedir permiso. Me reí, pero el corazón se me aceleró. Y cuando me entregó el pastel, nuestras manos se rozaron de nuevo, por más tiempo que antes. Nos sentamos como de costumbre, en esa mesita que ya parecía tener nuestros nombres grabados. A veces pienso, dije, con voz algo temblorosa, que esta es la parte favorita de mi semana. ¿El pastel? No, respondí, mirándola directo. Tú. El silencio que siguió fue suave, como el de una tarde en calma. Emilia bajó la mirada y luego la alzó otra vez, con una sonrisa más tímida que antes. Yo también espero que llegue el sábado desde que sales por esa puerta, confesó. Y los días entre semanas se me hacen larguísimos. No supe qué decir. Era la primera vez que ambas dejábamos caer las palabras sin disfraz. ¿Por qué no has venido otro día?, me preguntó. Porque tenía miedo de arruinarlo. De que esto solo fuera parte del encanto de los sábados. ¿Y si te digo que podrías venir cuando quieras? Sus ojos tenían algo diferente esta vez. Una chispa de sinceridad que dolía de tan bella. Entonces quizá venga mañana, dije, sin pensar. ¿Y si no hago pastel mañana? Entonces vengo por ti. Ella sonrió, bajó la mirada y con la yema del dedo hizo un dibujo invisible sobre la mesa. Este pastel, el de chocolate y café, dijo. Levantando la vista, fue la primera receta que creé pensando en alguien. Nunca lo había hecho antes. Tragué saliva. Sentí un nudo dulce en la garganta. Es el mejor que he probado, dije. Y lo era, pero no por el sabor. Esa tarde no nos abrazamos, no nos tomamos de las manos. No hubo beso, pero salí con una certeza temblorosa en el pecho. Algo nos estaba envolviendo. No era un amor de película, era un amor de levadura lenta, de hornos cálidos, de risas compartidas mientras el mundo afuera seguía corriendo. Un amor que se horneaba a fuego lento, y yo no quería que se quemara por miedo. Volví al día siguiente. Era domingo y el mercado estaba más tranquilo. Dulce Aurora tenía la puerta entornada y la campanita no sonó al entrar. Olía diferente, como a mañana nueva. No había clientes, solo ella. Emilia estaba sentada en el piso detrás del mostrador, con una charola sobre las piernas y un cuaderno abierto en el suelo. Llevaba suéter de hilo y su cabello caía libre, desordenado. No parecía panadera, parecía ella, simple y real. Pensé que no vendrías en serio, dijo, sin mirarme aún. Y yo pensé que te asustarías si lo hacía. Cerró el cuaderno y se levantó. Su delantal colgaba de una silla, limpio, como si el día aún no hubiera empezado para el pan. No tengo pasteles hoy, dijo. No vine por eso, contesté. Nos miramos por unos segundos. Fue como si todo lo que no dijimos el día anterior flotara entre nosotras. Ella se acercó y me ofreció una taza con café negro. Lo preparé para mí, pero siempre sabe mejor cuando se comparte, dijo, mientras me guiaba a la parte de atrás. Yo nunca había estado allí. Era su espacio, donde amasaba, probaba ingredientes, escribía ideas. Las paredes estaban cubiertas de estantes, con frascos de especias, moldes y recetarios viejos. Y, junto a la ventana, una pequeña mesa con 2 sillas desiguales. Nos sentamos frente a frente. El sol entraba por los cristales
haciendo brillar las partículas de harina suspendidas en el aire. Emilia me miró con los ojos de quien se va a lanzar desde lo alto, sin saber si abajo hay red. ¿Tú crees que esto está bien?, me preguntó, apenas un susurro. ¿El café? Intenté aligerar. Number 2 y yo, esto, lo que sea que sea. Me quedé callada. No porque no supiera la respuesta, sino porque me daba miedo decirla y que eso lo rompiera todo. No lo sé, dije al fin, pero me hace bien, y eso, para mí, es suficiente. Ella sonrió, cerró los ojos y respiró hondo. ¿Sabes?, dijo. He pasado años evitando sentir así por alguien. A veces una se protege tanto que se olvida de que está viva. Y de repente llega alguien comprando pasteles como pretexto, agregué. Nos reímos. Fue una risa suave, cómplice, como un pacto secreto sellado con migas y miradas. Quiero hacer una receta nueva contigo, dijo de pronto. ¿Conmigo? Sí. Tú eliges los ingredientes, yo la preparo, y si funciona, la vendemos aquí, solo los sábados, como un homenaje a ti, a nosotros. No supe qué decir. Emilia no solo abría su espacio, me abría su mundo, su lenguaje, que era la masa, la mantequilla, el aroma al hornearse. ¿Puedo ponerle fresas?, pregunté. Las que quieras. ¿Y si no sale bien? Entonces la volvemos a intentar. Sus palabras me calaron hondo, porque no solo hablaba de la receta. Ese día no nos besamos tampoco, pero nuestras manos se tocaron por debajo de la mesa, como por error, y esta vez ninguna se alejó. Nos quedamos así, juntas, sin prisa, y por primera vez entendí lo que era la ternura sin urgencia. Los días siguientes fueron como un sueño horneado a fuego lento. Emilia me mandaba mensajes con fotos de ingredientes, dibujos de pasteles en servilletas arrugadas y audios con ideas en voz bajita, como si el mundo pudiera oírlas y robarlas. Quedamos en vernos el viernes por la tarde, antes de que la panadería cerrara, no como clienta, no como espectadora, como parte de su proceso, de su cocina, de ella. Cuando llegué, el toldo verde ya no estaba iluminado por el sol, el cielo estaba anaranjado y las sombras alargadas acariciaban las banquetas. Emilia tenía las mangas remangadas, el cabello amarrado con un listón rojo y harina en una de sus mejillas. Nunca la había visto más hermosa. «Llegas justo a tiempo», me dijo. «Los ingredientes ya te están esperando». Me guió al fondo del local, donde todo parecía preparado con esmero. Sobre una mesa de madera había fresas, nueces picadas, vainilla líquida, chocolate blanco y una masa a medio amasar. Olía como el principio de algo. ¿Lista?, me preguntó, pasándome un delantal. No tengo ni idea de lo que hago, respondí. No tienes que saber, solo sentir, y eso hicimos, sentir. Reímos cuando accidentalmente derramé la leche. Me miró en silencio cuando le confesé que nunca había cocinado para nadie. Me confesó que había hecho muchos pasteles, pero ninguno con compañía. Siempre fui de las que trabajan solas, dijo, mientras mezclaba la masa con sus manos fuertes pero suaves. Me cuesta compartir espacios, pero contigo no lo siento como invasión. Siento paz. Me detuve un momento, con el cuchillo en la mano a medio cortar las fresas. La miré. Quise decir algo, pero solo alcancé a acariciarle la mejilla con el dorso de los dedos, quitándole la mancha de harina. Y ella cerró los ojos como si ese gesto le aliviara alguna herida vieja. «Tú también me das paz», susurré. Cuando metimos el pastel al horno, nos quedamos sentadas en el suelo, espalda contra la pared, viendo cómo el interior se doraba poco a poco tras el vidrio. Era extraño que algo tan simple, como esperar frente a un horno, pudiera sentirse tan íntimo. «¿Y si sabe horrible?», dije, rompiendo el silencio. «Entonces, sabremos qué cambiar para la próxima».
¿Y si sabe perfecto? Entonces será solo nuestro, respondió, y apoyó su cabeza en mi hombro. No había música, no había clientes, solo el calor del horno, su respiración tranquila y el murmullo de la noche entrando por la ventana abierta. Cuando sonó la campanita del temporizador, Emilia se levantó, sacó el molde con cuidado y lo colocó sobre una rejilla. El aroma era indescriptible, una mezcla de recuerdos, caricias, miedos que se disuelven. «Déjalo reposar», dijo, mirándome, «como todo lo que vale la pena». Esperamos sentadas otra vez, pero esta vez su mano buscó la mía con intención clara, y yo no dudé en entrelazar mis dedos con los suyos. Minutos después, cortamos 2 porciones. El primer bocado fue una explosión suave, dulce, con la acidez justa de las fresas y el fondo cálido de la nuez. Nos miramos, sonreímos. «Sabe a lo que siento por ti», dijo Emilia, y no pude evitarlo más. Me incliné lentamente, tanteando su reacción, hasta que su frente rozó la mía. Cerró los ojos. Sus labios temblaron un segundo antes de encontrarse con los míos. Fue un beso lento, sin presión, como el primer bocado de algo que has esperado con todo el cuerpo. Nos separamos apenas unos centímetros. «Esto», dije, «esto va más allá del pastel». «Lo sé», respondió, «y quiero seguir horneándolo contigo». Ese viernes no compré nada para llevar, pero regresé a casa con el corazón lleno, y con la promesa de que el sábado habría un nuevo pastel en el mostrador, uno que era nuestro. El sábado llegó con una claridad que parecía irrepetible. Había dormido poco, pero con una sonrisa que no me abandonó ni al lavarme la cara. Caminé hasta la panadería con el corazón ligero, como si mis pasos flotaran entre los puestos del mercado y los saludos de los vecinos. Cuando llegué a Dulce Aurora, algo era distinto, no por fuera, sino por dentro de mí. La campanita sonó como siempre, pero esta vez no hubo fila, ni espera, ni dudas. Emilia estaba detrás del mostrador con un mantel nuevo, blanco con flores pequeñas, y en el centro, ahí estaba. El pastel. El nuestro. Redondo, con glaseado pálido, y fresas perfectamente acomodadas encima. Alrededor, pequeñas nueces trituradas y líneas de chocolate blanco formando una espiral que parecía querer atraparte. «¿Tiene nombre?», pregunté, apenas crucé la puerta. Ella negó con una sonrisa. «No todavía. Quiero que lo bautices tú». Me acerqué. Miré el pastel como quien observa algo íntimo, algo que guarda en su interior más de lo que parece. «¿Y si no le ponemos nombre?», dije, alzando la vista. «Que la gente solo lo pida como el de los sábados». Ella asintió. Sus ojos estaban brillosos, y no por el reflejo del glaseado. «Perfecto. El pastel sin nombre. Como el amor cuando empieza, todavía incierto, pero ya imposible de negar». Ese sábado sí hubo clientes. Algunos nuevos, otros de siempre. Todos pidieron el pastel de fresa, como acostumbraban. Pero cuando probaron el de los sábados, comenzaron las miradas de sorpresa, los murmullos entre cucharadas, los suspiros satisfechos. «¿Qué tiene este?», preguntó una señora. «Un poco de todo», respondió Emilia, «y mucho de nosotras». Después de atender a todos, ella y yo nos sentamos en la mesita de siempre. No dijimos nada al principio, solo compartimos otra porción del pastel, como si nos estuviéramos comiendo también nuestros propios miedos. «¿Esto es real?», pregunté al fin. «¿Nosotras?». «Yo creo que sí», dijo Emilia, «y si no lo es, quiero seguir imaginándolo contigo cada sábado». Me tomó la mano por encima de la mesa. Yo la apreté fuerte. Sentí que mis dedos por fin encontraban casa. «Tengo algo para ti», dijo, sacando del bolsillo del delantal una tarjeta pequeña.
La abrí. Solo decía: no todos los amores comienzan con un beso. Algunos comienzan con una caja de pasteles repetidos y una mirada que nunca se cansa. La guardé en el bolsillo de mi abrigo. Aún la conservo. Ese sábado nos quedamos hasta que bajó la cortina. Yo la ayudé a limpiar las bandejas, a ordenar las cajas, a contar monedas. Cuando apagamos las luces y solo quedaba el tenue reflejo de la farola de la calle, nos abrazamos por primera vez. Un abrazo largo, de esos que no son para despedirse, sino para reconocerse. Nos vemos el próximo sábado, le dije, bajando la voz. O antes, si quieres, susurró cerca de mi oído. Y aunque no lo sabíamos en ese instante, ese abrazo fue el principio de todo. La confirmación silenciosa de que el amor también se puede hornear, servir en porciones y saborear poco a poco, con cuidado, con ternura. Los días que siguieron fueron suaves, no perfectos, pero sí suaves, como una masa que se amasa con paciencia, que aún no está lista para entrar al horno, pero ya huele a promesa. Yo solía contar los días para que llegara el sábado. Ahora contaba las horas para verla entre semana. Comenzamos a mandarnos mensajes por las noches. A veces eran fotos de pasteles fallidos, a veces canciones que decíamos, me recuerdan a ti. Y otras, solo una línea como, hoy vi una pareja en la calle y me dieron ganas de tomarte de la mano. Emilia tenía esa forma de decir cosas simples que te dejaban sin aliento. El martes me invitó a cenar a su casa, no a la panadería, no con gente alrededor, a su espacio, a su intimidad. Llevé una botella de vino, aunque no sabía si le gustaba. Ella abrió la puerta sin delantal, con el cabello suelto, un suéter verde y los ojos llenos de emoción. Me gusta el vino, dijo, antes de que pudiera preguntar. Pero me gustas más tú cuando lo traes con esa cara de nerviosa. Nos reímos. Su departamento era pequeño y cálido, con libros de cocina abiertos por todas partes, plantas en las ventanas y una lámpara de papel que colgaba sobre la mesa como luna domesticada. Cocinamos juntas, pasta con albahaca, pan al horno y un postre improvisado con lo que tenía en la alacena. Nos sentamos en el suelo, con las piernas cruzadas y los platos en las manos. Hablamos de cosas simples, su infancia con su abuela panadera, mis años en la universidad, la vez que me rompieron el corazón y dejé de escribir por meses. Ella me escuchaba como si cada palabra fuera un ingrediente que debía medir con exactitud, como si nada de mí fuera aburrido. Después lavamos los platos riendo porque el grifo no servía bien. Yo me mojé la blusa. Ella me secó el hombro con una servilleta que decía, gracias por venir. ¿Siempre tienes esto a la mano?, bromeé. Solo cuando alguien importante cruza esa puerta. Esa noche no hubo beso, ni promesas. Pero al despedirme, Emilia apoyó su frente en la mía y dijo, yo no sabía que los sentimientos podían oler a pan caliente, hasta que llegaste tú. Me quedé unos segundos con los ojos cerrados, respirando su cercanía, grabando esa frase en la piel. El miércoles me sorprendió. Me llevó un panecillo envuelto en una servilleta con mi nombre. Me lo dejó en la entrada de mi trabajo, sin nota, sin aviso. Pero yo sabía que era de ella. Nadie más en el mundo conocía el sabor exacto de lo que me gustaba tanto. El viernes por la tarde, antes de cerrar, volvimos a hornear juntas. ¿Te das cuenta de que ya no solo vienes los sábados?, me dijo mientras colocábamos los moldes en fila. Me doy cuenta de que ya no me basta un solo día para verte, respondí. Ella me miró, y esta vez no hubo duda. Me acercó lentamente, sus manos en mis mejillas, y nos besamos. Fue distinto al primero, más profundo, más real, con harina en los dedos, con el aroma del horno envolviéndonos, con las luces apagadas y solo una lámpara alumbrando el centro de la cocina. Todo parecía estar en su lugar.
Te quiero aquí, dijo contra mis labios, todos los días que quieras venir, con o sin pastel. Y esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, entendí algo. Ya no se trataba solo de vernos los sábados. Se trataba de comenzar una historia que podía durar toda la semana, y más allá. Una historia que olía a pan, sabía a fruta, y sonaba como su risa en mi oído. Todo parecía ir viento en popa. Los días eran más dulces, las charlas más profundas y los besos más seguros. Pero como todo lo que crece de forma inesperada, también vino una pausa, una grieta pequeña, que al principio no se nota, pero que empieza a dejar pasar el frío. Todo comenzó con un mensaje que no llegó. Era lunes por la mañana, y como cada día desde que todo había cambiado, esperaba al menos un buenos días de Emilia. Pero ese lunes, nada. Pensé que se había quedado dormida, que estaría ocupada amasando, que el horno le había ganado la atención. No quise insistir, pero para el mediodía ya había revisado el celular más veces de las que me gustaría admitir. No pasa nada, me repetía. Todos tenemos días en los que no queremos hablar. Pero al caer la tarde, la inquietud empezó a crecerme en el pecho. Le escribí algo simple. ¿Todo bien por allá? No hubo respuesta. El martes tampoco. Y el miércoles, cuando me atreví a pasar por la panadería, me dijeron que no estaba, que había salido desde temprano a entregar pedidos y que tal vez no regresaría ese día. Una parte de mí se sintió tonta. ¿Y si todo esto solo había sido un impulso, una emoción de temporada? Tal vez yo lo había imaginado más profundo de lo que era. Pero otra parte, la que recordaba su forma de tocarme el rostro, la suavidad de su voz cuando me decía, «Me gusta cómo me miras», esa parte sabía que algo no andaba bien. El jueves me llegó un audio. Solo decía, «Perdón por desaparecer. Necesitaba silencio. No es por ti, es por algo que necesito resolver. No sé cómo explicarlo, pero ¿puedes darme un poquito de tiempo? No quiero arrastrarte a algo que no tiene nada que ver contigo». Lo escuché 5 veces. Después le respondí, «Tómate el tiempo que necesites. Solo no olvides que estoy aquí, aunque no me veas entrar por la puerta». Ese sábado, por primera vez en semanas, no fui a la panadería. No podía. No porque no quisiera verla, sino porque entendí que hay momentos donde el amor no se demuestra con presencia, sino con paciencia. Me pasé la mañana en casa, horneando por primera vez sola. Un bizcocho sencillo, con mermelada de fresa en el centro. Lo hice pensando en ella, en cómo me había enseñado que las cosas más dulces a veces tardan en estar listas. Cuando lo probé, me supo a distancia, pero también a esperanza. Esa semana me dolió, pero también me hizo fuerte, porque a veces, cuando alguien se aleja sin explicaciones, lo más difícil no es la espera, sino confiar en que volverá con las manos limpias y el corazón sincero. Y yo, por alguna razón, sabía que Emilia volvería. No porque me lo prometiera, sino porque lo sentía en la forma en que me había mirado aquella noche, entre harina y besos, como si yo fuera su lugar seguro. Era sábado otra vez. El tipo de sábado que antes habría esperado con impaciencia, con la piel hormigueando por verla, por probar lo nuevo que había horneado, por sentir su mano rozando la mía al entregar el cambio. Pero ese sábado no tenía ganas de salir. Me quedé en pijama, con una taza de café frío entre las manos y el pastel que había horneado la semana anterior a medio terminar. No sabía si Emilia volvería, ni siquiera sabía si lo nuestro seguía siendo algo. A las 11:15, la puerta de mi departamento sonó suavemente. No esperaba visitas. Abrí con el corazón latiéndome en la garganta. Ahí estaba ella.
con el cabello recogido de cualquier manera, sin delantal, sin maquillaje, sin ese brillo que solía tener, pero con los ojos más sinceros que jamás le había visto. ¿Puedo pasar?, preguntó, como si no supiera que ya tenía un lugar en mi casa, en mi vida. Asentí. Sin palabras, solo me hice a un lado para dejarla entrar. Se sentó en el sofá, como si le dolieran los pasos. Yo me quedé frente a ella, sin saber si abrazarla, reclamarle o simplemente escuchar. «Tuve que ir a ver a mi papá», dijo al fin. «Está enfermo», y no se lo había dicho a nadie, ni siquiera a mí misma. Bajó la mirada. Se retorcía las manos sobre las rodillas. Cuando me acerco a alguien, tiendo a desaparecer. Es como si el cariño me hiciera recordar que puedo perderlo todo en un segundo. Me asusta. Yo me acerqué, me senté junto a ella, no la interrumpí. Contigo fue distinto. Me estaba acostumbrando a tenerte cerca, a pensarte cada mañana, a buscar tu cara entre la gente, aunque sabía que solo venías los sábados. Y cuando sentí que me estabas queriendo de verdad, me dio miedo, mucho. Finalmente me miró, con lágrimas apenas contenidas. «No te fuiste por falta de cariño», dije, despacio. «No me fui porque sentí demasiado». Tomé sus manos. Estaban frías. «La próxima vez que sientas miedo, no te vayas», susurré. «Quédatelo, tráelo conmigo. No me asustan tus sombras, solo tu silencio». Y entonces sí, se quebró. Se dejó caer contra mi pecho. Me abrazó con la fuerza de quien vuelve de un lugar oscuro. Lloró sin esconderse, sin pedir disculpas. Yo la sostuve. No dije que todo estaba bien, porque no lo estaba, pero sí dije que podíamos repararlo. Como se repara una receta mal hecha, con paciencia, con manos suaves, con tiempo. Después del llanto, se quedó callada. Y entonces, con voz casi dormida, me dijo: «¿Sabes qué fue lo peor de esa semana? ¿Qué? Que no pude hornear nada. Te llevaste mis ganas de crear. Y eso me dio más miedo aún». Sonreí. «Entonces tendrás que venir aquí a recuperarlas. Y si me quedo un rato, quédate todos los que necesites». Esa tarde cocinamos juntas en mi cocina pequeña, usando lo que teníamos. Un pastel improvisado, de esos que no sabes si saldrán bien, pero lo haces igual porque lo importante es compartir el intento. Y mientras lo horneábamos, entendí que a veces el amor se parece a eso. Una mezcla de ingredientes imperfectos, metidos al horno sin garantías, pero con la esperanza de que al final sepa a hogar. El horno sonó y las paredes de mi pequeño departamento ya olían a vainilla tibia con algo de limón. Emilia y yo estábamos sentadas en el suelo, espalda contra los gabinetes, piernas estiradas y manos entrelazadas sobre el regazo. «¿Cuánto tiempo más?», preguntó, con esa impaciencia de quien no espera solo un pastel. «Unos 15 minutos», dije. «¿Tú crees que, si esto lo supiera alguien más, pensarían que es ridículo?» «¿A qué te refieres?» «A esto. A que dos mujeres estén en pijamas, horneando algo sin receta, después de haber llorado en el sofá. Que eso sea amor. ¿Tú crees que otros entenderían?» Me quedé pensativa. La miré. Tenía el cabello alborotado, los ojos aún húmedos, la boca manchada de azúcar de un trozo de masa que había probado a escondidas. «Creo que hay quienes nunca entenderán», respondí. «Pero también creo que hay amores que no se explican, se viven». Ella asintió, en silencio. Se inclinó un poco y apoyó su cabeza en mi hombro. «¿Sabes? Cuando era más joven, me prometí no enamorarme nunca de alguien que pudiera leerme. Y tú me lees, a veces sin que diga nada». «¿Y eso te asusta?» «Me hace sentir viva, lo cual es peor, porque entonces
no puedo ignorarlo. El horno volvió a sonar. Emilia se levantó como si tuviera que despertar de un sueño. Sacó el pastel con manos rápidas y cuidadosas y lo puso a enfriar. No era perfecto. Se había desbordado un poco por un lado, la superficie estaba desnivelada y una esquina se había dorado de más. Pero al verlo, ambas sonreímos. «Se ve feo», dijo. «Se ve real», respondí, «como nosotras». Esperamos. Cortamos un pedazo. Al probarlo hubo un segundo de silencio. Después nos miramos y comenzamos a reír. «Sabe a pan de domingo en casa de tu abuela», dijo Emilia. «Y a lluvia cayendo mientras estás tapada con una manta», agregué. «Ya quédate un rato más», murmuró ella. Yo me acerqué. La besé. «¿Sabes qué?», le dije, con los labios aún cerca. «No me importa si nadie entiende esto. Yo lo entiendo, y me basta». Nos abrazamos, largas, lentas, enredadas en harina y emoción. Y esa noche, por primera vez, Emilia no se fue. Se quedó a dormir. En mi cama, en mi espacio, en mi vida. Se puso una de mis camisetas viejas. Se cepilló los dientes con un cepillo nuevo que tenía guardado, por si acaso. Y cuando nos metimos bajo las sábanas, me abrazó por la cintura, como si el mundo estuviera bien solo en ese rincón. No hablamos mucho, solo respiramos juntas. Y al cerrar los ojos, supe que ese momento no era una cima, ni un final feliz. Era un punto medio, un lugar desde donde seguir caminando. Porque lo nuestro, como los mejores pasteles, no tenía prisa. Solo necesitaba el tiempo justo para saberse hogar. Los sábados seguían siendo nuestros, pero ya no eran lo único. Emilia y yo comenzamos a construir algo más allá de la panadería y de los pasteles. Algo que no dependía de vitrinas ni recetas exactas. Algo parecido a una vida compartida, aunque no lo llamáramos así todavía. A veces me quedaba en su departamento y otras ella en el mío. El primer domingo que despertamos juntas, sin tener que despedirnos temprano, fue una revelación. Su respiración pausada al amanecer, su mano enredada en la mía, su risa ronca al oír mis chistes medio dormidos. Todo eso se volvió un ritual, uno sin ceremonia, pero cargado de significado. Nunca había dormido tan bien, me confesó una mañana mientras preparaba café descalza en mi cocina. «¿Y eso que ronco?», bromeé. «Tú roncas bonito», dijo, girando a verme, como si tu pecho hablara en sueños. Empezamos a escribir ideas juntas. Emilia quería rediseñar el logo de la panadería, y yo, siendo diseñadora, le propuse hacer un mural en una de las paredes interiores. Algo que hablara de lo que habíamos construido. Algo que, aunque nadie supiera la historia, llevara un pedazo de nosotras. ¿Y si pintamos un pastel abierto, con dos mitades diferentes por dentro?, propuse. Como nosotras, dijo, sonriendo. Diferentes, pero encajando perfecto. Ese mismo sábado, mientras pintábamos, una niña que pasaba con su madre se asomó y gritó: «Mira, mami, ¿están haciendo un pastel en la pared?». Nos reímos. Emilia le regaló un panecillo y la niña se fue saltando. Cuando cerramos ese día, Emilia se sentó en el mostrador, me atrajo hacia ella y me dijo: «Tú te das cuenta de que esto no es una historia perfecta, ¿no?». «Lo sé», dije. «Tiene dudas, pausas, silencios, pero también tiene pastel, y eso ya es mucho. Y tiene a alguien que se queda, incluso cuando la receta falla. Y a alguien que hornea de nuevo, aunque el anterior se haya quemado». Nos besamos ahí, en el mostrador, donde todo había comenzado, ya no como desconocidas con gestos tímidos, sino como mujeres que habían atravesado juntas una tormenta de emociones, y aún así elegían quedarse. Los rituales nuevos se fueron sumando.
las tardes de dibujo, las caminatas por el mercado, las canciones compartidas por audios a mitad del día. Emilia comenzó a enseñarme a distinguir levaduras, a saber cuándo una masa está lista sin necesidad de verla. Yo le mostré cómo usar capas en un archivo de diseño y le regalé su primera tableta digital para crear recetas ilustradas. Una noche, mientras cenábamos en la azotea de su edificio con una vela improvisada entre nosotros, me dijo: «Cuando eras solo una clienta que venía los sábados, yo soñaba con verte cualquier otro día. Y ahora estás aquí, como si siempre hubieras estado». «Tal vez sí», dije. «Tal vez solo necesitábamos tiempo para darnos cuenta». Esa noche no hicimos nada extraordinario, solo compartimos silencio, pan y vino barato bajo las estrellas. Pero en mi memoria es uno de nuestros días más valiosos, porque fue ahí donde entendí que ya no éramos un impulso de azúcar y miradas. Éramos algo más, algo que no necesitaba definición para saber que era real. Habíamos caído en una rutina bonita, no aburrida, sino de esas que te arropan, donde el «¿cómo dormiste?» se convierte en la nota más esperada del día y el «te guardé una rebanada» es una forma de decir «te pensé mientras no estabas». Pero como todo lo vivo, lo nuestro también se puso a prueba. Ese sábado no llegué. No fue a propósito. No fue distancia emocional. Fue vida. Una emergencia en el trabajo. Una entrega que se alargó más de lo previsto. Una tormenta que retrasó todo. Y por primera vez, desde que Emilia y yo empezamos a escribirnos con pasteles, no pude llegar a la panadería. Le escribí 1000 veces. Le mandé un mensaje que decía: «Perdóname, hoy no llego, pero mi corazón sigue ahí, en la esquina de tu mostrador». No respondió. Ni esa tarde, ni esa noche. El domingo tampoco. Y el lunes, cuando entré a la panadería, el olor a mantequilla y canela me golpeó en el pecho, pero su ausencia fue aún más fuerte. No estaba. Salió temprano, me dijo una de las ayudantes. Dijo que necesitaba caminar sola. Me quedé mirando la vitrina vacía donde solíamos compartir risas. El mural seguía ahí, claro, como testigo mudo de lo que éramos. Y en la pizarra donde Emilia escribía los sabores del día, solo había una frase: «Hoy no hay pastel de los sábados». Me senté en nuestra mesa, esa pegada al ventanal, y me pregunté si un solo tropiezo podía romper algo tan bonito. Si el amor también tenía punto de ebullición, como el caramelo. Si lo descuidas un segundo, se quema. Horas después, ya en casa, oí golpecitos en la puerta. Supe que era ella incluso antes de abrir. Estaba empapada, sin paraguas, con la ropa pegada a la piel y los ojos brillantes, no por la lluvia. «No sabía si venir», dijo apenas abrí. «Tenía miedo de que me dijeras que ya no sabías a qué sabíamos». «Yo nunca lo he dudado», respondí, con un nudo en la garganta. «Solo me asusté de haber fallado, aunque sea una vez». Entró. La envolví con una toalla. La senté en el sofá. Le preparé té de jengibre. Ninguna hablaba. Hasta que ella dijo: «Ese sábado me dolió, no por tu ausencia, sino porque me di cuenta de cuánto te necesito, y no estaba lista para saberlo». Me arrodillé frente a ella. Le tomé las manos frías. «Yo también te necesito, Emilia, pero necesito que cuando algo se rompa, no huyas, que te quedes, que lo hablemos, que no volvamos al silencio». Ella asintió, cerró los ojos, respiró profundo. «Prometo no irme», dijo, «aunque queme el pastel, aunque la receta no salga, aunque tú no llegues un sábado». Nos abrazamos, lentas, con cuidado, como quien sabe que el otro está roto, pero igual elige quedarse. Después, sin decirlo, volvimos a hornear. Juntas.
en mi cocina, sin reloj. Un pastel de limón y lavanda, improvisado. Y cuando lo probamos, Emilia se rió. ¿A qué sabe? A segundo intento, respondí. ¿Y tú crees que valga la pena? Con nosotras siempre vale la pena. Ese fue el día en que entendimos que no se trataba de llegar siempre a tiempo, sino de volver, aunque sea tarde, y seguir horneando juntas, aunque sea con las manos temblando. Desde aquel sábado en que no llegué, algo cambió entre nosotras, no en forma de distancia, sino de madurez. Nos habíamos dado cuenta de que incluso lo más dulce tiene momentos amargos y que un buen pastel necesita más que azúcar. Necesita equilibrio, tiempo, cuidado, amor, sí, pero también presencia. Emilia comenzó a dejarme pequeñas notas dentro de las cajas. Ya no era solo una rebanada para llevar. Ahora había cartas en servilletas. Te pensé mientras mezclaba la masa. Soñé contigo anoche. Me desperté con ganas de tocar tu espalda. Hoy le puse un poco más de canela. Como a ti, que siempre traes más de lo que parece. Yo las coleccionaba todas en una cajita de té vacía, en el último cajón de mi escritorio. Cuando la abría, era como inhalar su voz. Una tarde, mientras trabajaba desde casa, Emilia apareció sin avisar. Llevaba una caja envuelta en tela. Nada del local, nada comprado. «No es pastel», dijo, mientras se quitaba la bufanda. La abrí. 2 rebanadas, diferentes. Una de zanahoria con betabel, otra de café con cáscara de naranja confitada. «¿Por qué 2 distintas?» «Porque somos 2», respondió, sentándose junto a mí. «Porque no siempre tenemos que saber lo mismo, ni sentir igual, pero igual podemos compartir la caja». Me quedé mirando el interior. Cada rebanada tenía una textura única. Ninguna sobresalía. Ninguna eclipsaba a la otra. «¿Y si a mí me gusta más la tuya?», pregunté. Entonces la partimos y nos la repartimos. Nos besamos ahí mismo, entre los apuntes y la pantalla, entre el día común y la rutina de trabajo. No era una escena de película. No había violines de fondo ni luces suaves. Solo una tarde más. Pero en ese beso estaba todo: el esfuerzo, la voluntad, la ternura y las pequeñas decisiones de seguir eligiéndonos cada día. Después nos sentamos en el suelo y comimos de la caja. Un bocado de una, un bocado de la otra, sin orden, sin reglas. «¿Sabes?», dijo Emilia, «esto que tenemos no me da vértigo ya, me da raíz». La miré. Y yo, que siempre tuve miedo de quedarme quieta, ahora solo quiero volver a casa cuando pienso en ti. Ese día decidimos algo: hacer juntas un recetario, no para vender, no para el negocio, solo para nosotras. Lo llamamos Recetas para cuando faltes, porque sabíamos que en algún momento la vida podía interferir, pero si alguna vez no podíamos estar físicamente, sabríamos cómo hornear el recuerdo. Cada receta llevaba un nombre especial. Sábado de reencuentro. Desayuno con silencios bonitos. Pastel cuando no sé decir lo que siento. Pan para extrañarte sin drama. Y al final de cada una nota personal. Si un día no estoy, hornea esto. Y prométeme que no olvidarás el primer mordisco, el primer beso, ni la primera vez que llegaste solo por un pastel y te llevaste todo mi corazón. Nos prometimos seguir escribiendo ese recetario el resto de nuestras vidas. No para hacer negocio, sino para no olvidarnos jamás de lo que somos. 2 mujeres, una historia y una caja con 2 rebanadas distintas. El tiempo, como la levadura, no se ve, pero lo transforma todo. Meses después de aquella caja con 2 rebanadas, nuestra historia ya no cabía solo en los sábados. Había invadido los martes de lluvia, los jueves de prisas y los domingos en silencio. Éramos rutina sin aburrimiento, sorpresas sin sobresaltos,
éramos casa. La panadería seguía abierta, pero ahora tenía otra vibra. Un rincón con fotos nuestras pegadas con cinta adhesiva detrás del mostrador. Una estantería con recetarios dibujados a mano. Y, sobre todo, una nueva sección en la pizarra de cada semana. Sugerencia de amor de la casa. A veces era un pastel, a veces una frase. Una tarde Emilia escribió: «Haz espacio para quien te quiera lento, pero para siempre». Esa tarde se agotaron todas las porciones. Recibíamos miradas, claro. Algunos clientes sabían, otros lo intuían, otros simplemente no preguntaban. Pero nunca faltaban las mujeres mayores que sonreían con complicidad o las adolescentes que volvían solo para ver si ellas también encontraban a alguien entre vitrinas de pan. Una de esas chicas, una tal Rebeca, un día se nos acercó con un cuaderno. «Perdón, ¿puedo hacerles una pregunta?» «Claro», dijo Emilia mientras limpiaba el mostrador. ¿Cómo supieron que valía la pena intentarlo? A veces parece que el amor solo duele. Me quedé mirando a Emilia. Ella me miró a mí y luego respondió con una calma que me dejó sin aliento. Porque aún con el miedo, ninguna se fue. Rebeca escribió eso y se marchó con una sonrisa distinta. Esa noche, mientras cerrábamos, Emilia me abrazó por la cintura desde atrás. ¿Te das cuenta de que estamos dejando algo más que pasteles?, me susurró. Estamos dejando señales, respondí, como migas para quien también ande perdido. Una mañana, sin previo aviso, Emilia me llevó a un lote vacío a unas calles del mercado. Aquí quiero abrir algo nuevo, dijo, mirándome con ojos de futuro. ¿Una segunda panadería? No solo pan, un espacio para crear, un horno abierto, un lugar donde la gente venga no solo a comer, sino a sentir, a escribir en servilletas, a llorar mientras amasa, a enamorarse en una mesa con olor a azúcar. ¿Y tú quieres que yo? Quiero que tú lo diseñes, que lo sueñes conmigo. Me tomó la cara con ambas manos, su aliento cálido, sus dedos temblorosos. Todo lo que construimos sin darnos cuenta, ahora quiero hacerlo a propósito. La besé con fuerza, con certeza, con la gratitud de quien nunca pensó que un pastel de fresa la llevaría tan lejos. Entonces hagámoslo, con planos, con harina y con todos los sábados que nos queden. Nos abrazamos allí, en medio del lote polvoriento, como si ya estuviéramos en casa. No teníamos permiso de obra, ni inversionistas, ni planos exactos. Pero teníamos lo más importante, una historia real, un horno encendido, y el deseo de seguir amasando juntas lo que la vida nos regalara. Un año después, el local ya no era un sueño ni un plano a lápiz, era real. Tenía ventanales enormes, mesas de madera clara, plantas colgantes y un horno al fondo que no dejaba de respirar. Lo llamamos Entre Migas, porque así había empezado todo, entre migas de pastel, entre gestos pequeños, entre silencios que sabían a algo más. Cada rincón llevaba algo nuestro, desde los nombres de los productos, tarta del primer abrazo, bizcocho de domingo contigo, galletas que no necesitan disculpa, hasta los manteles bordados por la mamá de Emilia y la estantería donde colocamos el recetario que alguna vez fue solo nuestro. Recetas para cuando faltes ahora tenía muchas páginas más. Habíamos dejado espacio para que otros agregaran las suyas, y lo hacían. Cada semana alguien dejaba una nota escrita a mano, doblada con cuidado, con historias tan sinceras que a veces teníamos que alejarnos del mostrador para llorar en la trastienda. Un chico que cocinaba para su abuela enferma, una mujer que venía sola desde hacía años, pero decía que con cada pastel era como volver a creer. Un adolescente que trajo a su mamá sin decirle que era gay y pidió el pan sin miedo para empezar la conversación. Todos pasaban, comían, escribían y dejaban algo de sí.
Y eso era lo más bello. Emilia y yo no éramos solo nosotras. Éramos parte de un tejido invisible hecho de miles de manos que alguna vez temblaron por amor. Un sábado cualquiera, mientras servía café, noté a una chica nueva, sentada justo en la mesa donde Emilia y yo habíamos compartido por primera vez un trozo de pastel sin nombre. Observaba con atención. Tocaba la carta como si leyera entre líneas. Me acerqué y le pregunté: ¿Primera vez? Asintió, tímida. ¿Sabes cuál me recomendarías? Dijo. Estoy buscando algo suave, pero que dure. La miré, sonriendo. Entonces prueba el pastel de los sábados. No tiene nombre, pero guarda una historia larga. Se rió. ¿Y cuál es la historia? La miré unos segundos. Luego, limpiando mis manos con el delantal, me acerqué y susurré. Una vez, alguien vino solo por un pastel. Y se fue con una vida entera. Esa noche, cuando cerramos el local, Emilia me tomó de la mano, como cada sábado desde hace mucho. ¿Te acuerdas cuando solo nos mirábamos en silencio? Y tú me dabas trozos extra por error, dije riendo. Mentira, nunca fueron error. Salimos a la calle. El toldo era otro, pero la luz del farol era la misma. Nos detuvimos frente al ventanal, desde donde aún se veía la vitrina y la mesa que lo empezó todo. Y ahí, entre los reflejos y los recuerdos, nos besamos. Lento, con sabor a hogar. Con sabor a todos los sábados que ya no eran el único día para vernos, porque ahora los teníamos todos. Nos habíamos encontrado entre pan y dudas, y sin buscarlo, habíamos creado algo que se podía sostener, calentar, partir y compartir. Una historia de amor horneada sin prisa. Porque sí, el amor también se sirve en porciones, y el nuestro nunca se terminó.